Cuando nos imaginamos a una figura paterna, se nos viene a la mente un ser amoroso, que cuida de sus hijos y vela por su seguridad. Pero en muchas ocasiones esto no es así. Mi situación es que soy una mujer que en pocas palabras he sido violada por mi padre y he tenido de esto he tenido 14 hijos. La mujer que acaban de escuchar es Alba Nidia Álvarez, una joven colombiana que vivía el infierno más grande al lado de su propio padre, un hombre que la obligó a tener 14 hijos con él. Quédate hasta el final para conocer la verdad detrás del monstruo de Mariquita, una historia aterradora que estremeció a Colombia. El caso de Alba Nidia Álvarez. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. En un lugar conocido como La Cabaña, a varios kilómetros del municipio colombiano de San Sebastián de Mariquita, conocido popularmente como Mariquita, se estableció en la década de los años 70 Arcedio Álvarez, junto a su esposa y sus 4 hijos, entre ellos Alba Nidia Álvarez García. Alba nació en 1974 y solo asistió a la escuela por 6 meses. Después, fue su padre quien le enseñó a leer y escribir en casa. Poco se sabe sobre su infancia, pero podemos asegurar que no fue nada feliz. Su madre era una mujer violenta y cuando se enojaba descargaba su ira golpeando a la niña. La mujer vivía un infierno, pues Arcedio era extremadamente celoso y la castigaba con maltratos físicos cada vez que había un hombre cerca, y ella buscaba desquitarse con sus hijos. La familia vivía en una vieja casa de madera, con pisos de tierra y un techo de zinc. Las condiciones no eran las mejores, y el único ingreso económico venía de Arcedio, que trabajaba en el campo. Según los vecinos, eran personas tranquilas y reservadas, que no solían interactuar mucho con los demás. Más o menos en 1979, Arcedio quedó viudo, y viendo que no podía cuidar a todos sus hijos, durante un tiempo los chicos vivieron con una tía, y en esos días, su vida estuvo llena de paz y armonía. Pero todo cambió. 2 de los niños fallecieron a causa de enfermedades, y cuando la tía se casó y formó su propio hogar, los otros niños, incluida Alba, quedaron completamente bajo el dominio de Arcedio. Ahí comenzó el infierno. Un día, mientras aún era una niña, los vecinos se dieron cuenta que Alba estaba embarazada, algo que los impactó, no solo por su edad, sino que también porque ella ni siquiera salía de casa. Según algunas fuentes, en su primer embarazo tenía solo 9 años. Y no fue el único. Alba quedó embarazada al menos 14 veces más. Arcedio, por su parte, se oponía a que su hija recibiera atención médica, obligándola a dar a luz en casa. Como consecuencia, varios de sus bebés fallecieron antes de nacer. De los 14 embarazos, solo 8 de los hijos sobrevivieron, 3 niños y 5 niñas. Los pequeños crecieron en un hogar marcado por el terror, bajo el dominio de un hombre violento que cuando le placía, los maltrataba físicamente. En este punto de la historia muchos de ustedes estarán preguntándose quién era el padre de los niños de Alba, y muchos otros ya lo habrán intuido. Era Arcedio quien abusaba sexualmente de su hija, así que los niños eran sus hijos y sus nietos al mismo tiempo.
Muchos vecinos se dieron cuenta de que los hijos eran producto de los abusos que recibía Alba por parte de su padre. Ella salía poco, no asistía al colegio. Sabían que no tenía novio, así que pronto todo se hizo obvio. Pero nadie dijo nada. Nadie se atrevió a denunciar el hecho. Incluso Alba tuvo a todos sus hijos en casa con una partera de la zona, quien fue la primera cómplice de Arcedio. Esta mujer, lejos de ayudarla, le reprochaba a la niña que no estaba bien tener relaciones con su padre. Yo una vez le pregunté a ella y me dijo que no. A mí sí me puso como a pensar, porque ella le decía, ay papá, yo ya no puedo. Muchos de los vecinos le comentaban a la chica que tener hijos e intimidad con el padre no era adecuado, pero ella prefería quedarse callada. No entendía bien por qué los vecinos la regañaban a ella y no a su padre, quien era el que la forzaba. En cambio, a él le temían. Nadie se atrevía a decirle nada. Según decían, era un hombre muy decente y serio, pero estos comentarios solo venían porque les aterraba la idea de que pudiera hacerles algo. Y con la complicidad de todos los vecinos, Alba y Arcedio solían salir juntos a hacer el mercado, pero nunca mostraban actitudes de amor entre ellos. Con el tiempo, la gente se fue acostumbrando a verlos, y a pesar de lo que pudiera estar sufriendo la niña, terminaron por convencerse de que era una situación normal. Porque sabe que el hombre es hombre y no está la tenía sometida prácticamente allá, ya no salía ni nada. Imagínate que los niños son niños tan grandes y nunca subieron estudio ni nada. Así las cosas, Alba fue creciendo y cuando tenía alrededor de 17 años, la chica se enamoró de un vecino y comenzó a vivir lo que más se asemejaba a una relación normal. Su padre, de manera excepcional, permitió que el joven la visitara un día. Él le cantó serenatas, le obsequió chocolates y pasó tiempo con la familia en su hogar. Pero cuando el muchacho se fue, Arcedio golpeó a su hija. En algún punto la pareja intentó escapar, pero el padre se presentó en la casa del vecino y lo amenazó con un arma. Entonces, ella prefirió cortar la relación y alejarse. Aunque en el pueblo había una escuela a la que asistían unos 80 niños del lugar, los únicos que nunca iban eran los hijos de Arcedio y Alba. Según algunas fuentes, esto se debía a que, al haber nacido en casa, ninguno de ellos tenía registro de nacimiento. En varias ocasiones, la familia recibió visitas de distintas asociaciones con el propósito de persuadir a los padres para que enviaran a sus hijos a la escuela. Increíblemente, ninguna de las personas que visitó la casa se preocupó por la historia familiar. Y es que, aunque los visitantes no supieran que Arcedio y Alba eran padre e hija, el número de niños en la casa, las condiciones precarias en las que vivían y la violencia que ejercía el hombre sobre ellos debían ser un punto de preocupación. Pero el único objetivo de estas personas parecía ser lograr la inserción de los niños en la escuela, algo que nunca ocurrió. No es posible que hayan nacido 8 hijos que no se hayan registrado, que no se hayan ido a vacunar, que no les haya dado una gripa, que nadie se haya preguntado de quién son estos hijos e hijas. A mediados de 2008, la situación en el hogar se volvió insostenible. Alba decidió dar un giro a su vida y a la de sus hijos, escapando de la casa. Según su propio relato, él la sometía a los peores tratos, la tenía prácticamente encerrada y no le permitía salir a ningún lugar. Y ella soportaba todo en silencio. Sin embargo, cuando las agresiones se dirigieron hacia sus hijos, las cosas cambiaron. Los deseos de escapar se hicieron más intensos en marzo de 2008, cuando Arcedio intentó sobrepasarse con su hija de 11 años. En ese momento, Alba pensó en denunciarlo, pero no encontró el momento adecuado para hacerlo. Tiempo después, un día como cualquier otro, su hijo, que para entonces tenía 6 años, comenzó a pelear con una de las niñas mayores por una pelota que ambos querían. Arcedio estaba durmiendo y la pelea interrumpió su descanso. Al despertarse, se enfureció y castigó al niño con un golpe muy fuerte. También golpeó a Alba, pero ella no fue pasiva y por primera vez le devolvió el golpe, algo que descolocó completamente al hombre. Ese fue el momento de inflexión. A raíz de este episodio, las hijas mayores se pusieron de acuerdo y le propusieron a su madre poner fin al horror. Al día siguiente, mientras Arcedio no estaba, organizaron todo.
tomaron lo poco que tenían y huyeron hacia Mariquita. Solo 6 de sus 8 hijos se marcharon con ella. Los mayores, de 18 y 16, corrompidos por Arcedio, decidieron quedarse con su padre. De hecho, uno de ellos salió en su defensa y culpó a la brujería de lo que sucedía en su casa. No, de mis hermanos sí estoy como muy seguro que eso sí no, porque mi papá en eso ha sido muy estricto y que yo sé por qué él pudo haber hecho eso, por brujería que le hicieron a ellos dos. Él siempre la castigaba, que era que por eso que le pegaban a papá. Después de instalarse en Mariquita, Alba presentó la denuncia, incluyendo el incesto y la golpiza al niño de 6 años. Sin embargo, la justicia no hizo mucho por ella. Con el temor constante de que Arcedio fuera por ellos, Alba hizo todo lo posible por mantenerse bajo perfil. Y después de mucho insistir, consiguió un trabajo en un restaurante donde laboraba desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Aunque trabajaba 15 horas al día, Alba se sentía feliz de poder llevar comida a sus hijos, que quedaban al cuidado de la hermana mayor. Esta hija, sin duda, fue la fuente de inspiración para ella. A medida que pasaban los meses y la denuncia no avanzaba, un comisario de familia, conmovido por su mujer y viendo que no había progreso, decidió enviar el expediente al asesor de la concejal en el comité promotor de la prisión perpetua. Habían pasado 9 meses desde el escape de Alba y sus hijos de la casa de Arcedio, y cuando la concejal se dio a la tarea de viajar al lugar y contactarse con ella, se encontró con una mujer de 35 años que parecía tener 70, completamente vencida por el maltrato y la situación de extrema pobreza. La encontraron en un estado deplorable, viviendo en una casa que estaba en muy malas condiciones, sin agua potable y con un olor realmente nauseabundo. Según describieron, estaba desnutrida, prácticamente reducida a huesos. Ese es uno que salió a la luz pública. Detrás de ese caso hay cientos. Es que de hecho lo que pasa en Colombia es que el 85% de agresores sexuales de los niños son sus padres. Son episodios que duran meses, unos duran años, otros llegan hasta los 30 años y dejan hijos. La propietaria de la vivienda comentó que Alba era una mujer muy introvertida, pero profundamente dedicada a sus hijos y extremadamente trabajadora. Nunca la escuchó hablar mal de su padre. Siempre se refería a él con una tristeza palpable, como si sus palabras pudieran romper algo dentro de ella. Junto a sus hijos, fue trasladada a una habitación en la casa de una mujer, quien les permitió vivir allí en mejores condiciones. Fue en ese lugar donde empezaron a trabajar en su proceso de recuperación, mientras, en paralelo, un equipo de investigación dedicaba meses a conseguir testigos y testimonios sobre el horror que Alba había vivido. Finalmente, en enero de 2009, se informó sobre la situación al fiscal general de la Nación, quien dispuso que detectives se encargaran de investigar a fondo el caso. El 29 de marzo de ese mismo año, un grupo de investigadores emprendió un operativo de búsqueda que duró cerca de 2 horas. Arcedio, de 58 años, fue capturado mientras se encontraba en una plantación de caña de azúcar, sin imaginar lo que le esperaba. En ese momento, el caso de Alba se hizo público, y la noticia de la captura, junto con el desgarrador drama de la vida de la joven, comenzó a darle la vuelta al mundo, conmocionando profundamente al país. La magnitud del horror que había vivido Alba, sumado a la valentía de enfrentarse a su pasado, despertó una ola de solidaridad y revuelo en la opinión pública. En una entrevista contó que el peor recuerdo era de cuando tenía apenas 10 años, y por primera vez sintió que lo que estaba haciendo no solo no debía hacerlo, sino que su padre era el causante de todo su dolor. La angustia de esa revelación la acompañó durante años. Mucho más devastadora, fue la primera vez que estuvo embarazada. No entendía lo que pasaba con su cuerpo y el miedo y la confusión la invadieron. Fue su propia abuela quien le hizo caer en cuenta de lo que realmente podría estar sucediendo. Dijo que nunca tuvo una amiga o alguien en quien confiar, alguien a quien pudiera contarle la verdad sin temer las consecuencias. Su padre la mantenía bajo control con amenazas, chantajes y promesas de hacerle daño. Le aseguraba que si alguien llegaba a enterarse, él destruiría su vida o incluso la suya propia.
El anhelo de libertad siempre estuvo presente en sus pensamientos, pero Alba admitió que le faltó el coraje necesario para dar ese paso, hasta que su hija mayor la impulsó a hacerlo. Asimismo, agregó que un pastor evangélico también la incentivó a huir con sus pequeños. Sin embargo, lo más aterrador en las narraciones que Alba, sin quebrantarse, relataba una y otra vez, era la indolencia humana, la forma en que vecinos y personas cercanas a la familia, que debían haber visto las señales, callaron lo que, según ella, era un secreto a gritos. Todos se dieron cuenta, pero Alba justificó que tal vez, por respeto a los demás, preferían no meterse en sus asuntos, o quizás no les importaba el dolor ajeno y dejaban que las situaciones siguieran sin intervenir. Al pensar que otras víctimas podían estar pasando por situaciones similares a la suya, frente a la indiferencia de quienes tienen en sus manos la manera de sacarlas del infierno, su reacción fue inmediata. Ante la cámara de los medios, pidió que no se quedaran callados por ningún motivo. Instó a otras mujeres a que, así fuera su propio hijo, su hermano o su sobrino, no tuvieran miedo de denunciar, porque era algo muy triste que nadie merecía. A pesar de todo, Alba se sentía libre y tranquila, finalmente habiendo puesto fin a más de 30 años de abusos y sometimientos. La decisión de denunciar y enfrentar su realidad le otorgó una paz que durante tanto tiempo le había sido negada. Arcedio fue presentado ante el juez para la audiencia de imputación de cargos y legalización de captura. Fue acusado de los delitos de acto sexual abusivo, acceso carnal violento e incesto. Tras la legalización, fue trasladado a la cárcel por orden del juez. Desde el principio, el hombre negó rotundamente todas las acusaciones en su contra. Se declaró inocente y con una tranquilidad perturbadora alegó que todo formaba parte de un plan divino, asegurando que nunca abusó de Alba y que todas las relaciones entre ellos fueron consensuadas. Luego reveló algo que hasta el momento no había sido tomado en cuenta. Según él, Alba no era su hija, sino que había sido adoptada. El hombre aseguró que Alba solo era hija de su esposa, y cuando la mujer murió, ambos acordaron tener una relación romántica porque realmente se amaban, y además él no quería estar solo. Aunque su explicación, según el juez, no tenía ningún sentido, ya que la denuncia señalaba que ella tenía apenas 5 años cuando la tocó por primera vez. No podía haber consenso. Por su parte, el abogado defensor, que era de oficio, también sostuvo que, si bien Alba era considerada su hija ante la ley, en realidad no lo era biológicamente, sino que era hija de su primera esposa, un argumento que intentaba restar peso a las acusaciones, pero que en lugar de ofrecer una defensa sólida, solo sirvió para complicar aún más la credibilidad de la versión de Arcedio, dado que el vínculo legal no cambiaba la naturaleza de los abusos que había cometido. Asimismo, el abogado defensor indicó que Arcedio nunca accedió sexualmente de forma violenta contra quien él identificaba como su pareja. Lo describió como un hombre de campo, responsable de sus deberes, e incluso destacó que desde que sus hijas se marcharon de la finca hacía 9 meses, él había buscado la manera de seguir respondiendo por ellas. Cuando Alba se enteró de las declaraciones de su padre en la audiencia, enfureció. Lo trató de mentiroso y afirmó que esa era la excusa que él siempre ponía cada vez que abusaba de ella. Esa misma mentira fue la que le hizo creer a la gente del pueblo. Para la defensa del caso se utilizaron estrategias basadas en el punto de vista científico, que incluían la realización de pruebas de ADN y perfiles psicológicos tanto de Arcedio como de Alba. Gracias a la ciencia y las pruebas de ADN, los dichos de Arcedio fueron desmentidos. Durante las diferentes audiencias, y cada vez que era trasladado al tribunal o a prisión, el hombre tuvo que ser escoltado por fuerzas militares mayores. El caso de Alba había adquirido tal notoriedad que cientos de personas furiosas se agolpaban a las puertas de cada lugar al que era llevado, dispuestas a lincharlo. Tras varias audiencias, y presionado por las pruebas en su contra, los testimonios desgarradores de Alba, sus hijos y varios vecinos, la creciente presión social y el asedio constante de los medios que lo señalaban como el monstruo de Mariquita, Arcedio finalmente se declaró culpable. Entonces, hizo algo inesperado, algo que la propia Alba nunca imaginó que pudiera hacer. Pidió perdón tanto a ella como a sus hijos.
Luego de esto, en octubre de 2009, Arcedio fue condenado a 15 años y 7 meses de prisión por los delitos de acceso carnal violento agravado e incesto. La Fiscalía había desistido del delito de actos sexuales con menor de 14 años porque no se logró demostrar el hecho. Sin embargo, debido a su avanzada edad, la justicia decidió que podría solicitar la libertad después de que cumpliera 5 años de prisión. Pero este hecho indignante impulsó un movimiento en el Senado del Congreso de la Nación donde se propuso un referéndum para implementar la cadena perpetua en caso de abuso infantil. A pesar de la sentencia, Arcedio no cumplió ni siquiera 2 años de condena. El 26 de agosto de 2011 fue ingresado al hospital debido a cálculos en la vesícula y fue sometido a una intervención quirúrgica para extirparla. Según fuentes periodísticas, sufría problemas de salud desde hacía varias semanas, lo que provocó que tuviera que ser hospitalizado con frecuencia. Aunque la operación fue exitosa y los médicos le dieron de alta, 2 semanas después fue encontrado sin vida en la cama de su celda, aparentemente por causas naturales. Tenía 61 años. Su deceso, aunque sorpresivo para muchos, cerró de manera inesperada el capítulo de su condena, dejando atrás una historia de horror y sufrimiento que por fin encontró un fin definitivo. Desde la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Social, el caso de Alba fue calificado como un crimen intolerable. La institución asumió la responsabilidad de garantizar que ella y sus hijos tuvieran una mejor calidad de vida, ofreciéndoles apoyo y trasladándolos a una casa con mejores condiciones. Fueron llevados a la ciudad de Bogotá. A pesar del dolor que aún cargaba, Alba esperaba poder brindar a sus hijos una vida mejor, especialmente en términos de salud. Manifestó su preocupación por una de sus hijas, que tenía problemas en los ojos, y por 2 de los varones, quienes presentaban soplos en el corazón. Ya más tranquila, y aunque avanzando a pasos lentos, ella y su familia comenzaron a recuperar el tiempo perdido y a soñar con un futuro diferente, lejos de la amarga vida que habían vivido. Alba es un símbolo de fortaleza, pero también de la indiferencia y la falta de empatía que tantas veces perpetúa el sufrimiento. A lo largo de los años, muchas personas tuvieron la oportunidad de ayudarla, de intervenir, de alzar la voz, pero el silencio y la pasividad prevalecieron. Alba, como tantas víctimas, enfrentó el horror en soledad, mientras el miedo y la vergüenza la mantenían cautiva. Su historia invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad, sobre cómo podemos y debemos ser los ojos y oídos de aquellos que no pueden alzar su voz, pues nadie merece vivir en el miedo, y todos somos responsables de crear un entorno donde el abuso no tenga cabida. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.